en la casa de la justicia de mi país. Hablar de violencia contra las mujeres estaba resultando una categoría muy general y abstracta para nombrar esos asesinatos crueles de mujeres que estaban en aumento, con unas características que superaban las clasificaciones que teníamos para explicar la violencia contra las mujeres, como violencia física, sexual, psicológica, o las categorías de violencia doméstica, intrafamiliar, sexual, en todas sus especificaciones, o los tipos penales incluidos en la legislación hondureña, de parricidio, homicidio, asesinato. En algunos países los homicidios de mujeres crecen más rápidamente que los homicidios de hombres. Y esto realmente exige una respuesta particular de parte de los Estados. No nos pueden seguir hablando de que mueren más hombres que mujeres. Porque cuando en un país como El Salvador, entre el año 2000 y el 2006, los homicidios de hombres aumentan en un 40% y los de mujeres en un 111%, o sea, 3 veces más, ahí los Estados están obligados a darnos una respuesta que explique y que frene. Dentro se está como en espera. Entonces, cuando decidimos en el 97 empezar a discutir sobre la penalización de la violencia contra las mujeres, nos empezamos a juntar a mucha gente. Yo recuerdo que en ese momento, desde Femina, hicimos dos planteamientos que fueron que la ley no podía ser genéricamente neutra, no podía ser como una ley contra la violencia doméstica, que ya teníamos la gran experiencia, no solamente nacional sino internacional, de que los hombres las usan cada vez más en contra de las propias mujeres que maltratan. Entonces, ya en penal es bastante más peligroso que esto suceda, entonces que no podía ser genéricamente neutra. Y el segundo requerimiento es que los delitos debían ser de acción y no de resultado. Guatemala aprobó en 2008 la ley en contra del feminicidio y hubo una discusión muy grande con respecto al término. Es importante también mencionar el papel que jugó el movimiento de mujeres en que esta ley estuviera en la mesa del Congreso y en la mesa de los diputados. Porque el hecho de que se tenga una ley fue realmente una consecuencia de la lucha de nosotras las mujeres. Ya en el 2005, que está en boga todo, que qué vamos a hacer, ¿no? Ya están empezando a aprobar leyes en Costa Rica, en Guatemala el debate va más avanzado y estamos acudiendo a todo el debate regional. ¿Qué va a hacer Honduras con respecto a femicidios y al tipo penal? Se decide que Honduras va a concluir en un proceso propio, ¿no? Que vamos a seguir un proceso que vamos a hacer a un lado, las discusiones de la región a un lado en cuanto a práctica, y que vamos a ver qué pasa en Honduras con el femicidio, qué sería femicidio en Honduras, ¿no? Bueno, en el caso de México, contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No está tipificado el feminicidio, ha habido propuestas de tipificación, algunas se archivaron por completo ahí en los congresos estatales hay algunas propuestas, pero sobre todo en el federal. Y yo lo que les voy a platicar un poquito es acerca de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que se plantea la violencia feminicida. Lo que sí se plantea allí es la violencia feminicida. Esta ley se publica el 1 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Tiene 3 títulos, 12 capítulos, 59 artículos, 8 transitorios. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? Bueno, pues atender lo que establece la Convención de Belém do Pará, como prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero haciendo una articulación entre las entidades federativas, los municipios y lo que ocurre en la federación. Es una ley general que no una ley federal, o sea, una ley federal marca obligatoriedad para todos los estados. Una ley general, como es este caso, solamente establece como el marco general del cual se va a tomar referencia para hacer las disposiciones locales. Algo que no existe, temibles abogados, seccionan el día y su azul centellada, perfeccionan el día y su azul centellada. Nosotros tenemos
tenemos leyes que permiten a las personas, si no me equivoco, creo que son 5 armas legales por persona. Y además hemos tenido un incremento de la militarización de la sociedad. Es decir, hace unos 2 años atrás había como 60.000 hombres armados relacionados con empresas de seguridad. En este último periodo se aumentó enormemente el número de policías y militares que hasta junio del 2009, hasta el 28 de junio del 2009, nos venían diciendo de que como no había suficientes efectivos, es decir, no podían actuar en contra de los agresores de mujeres. Nuestra sorpresa fue cómo rápidamente salieron los 14.000 efectivos a la calle y actuaron en contra de un numeroso, masivo pueblo en resistencia. En algunos países se puede, además de condenar al ejecutor de la muerte de esta mujer, al femicida, por homicidio o femicidio, dependiendo del delito que tengan, se puede acusar al Estado por una inacción, ¿verdad? Hay al interior, o sea, por lo menos a nivel de responsabilidad civil, eso se puede hacer en algunos estados. Entonces, el señalar al Estado como corresponsable, eso ya se hace. Esas son las cosas que se puede hacer y se puede hacer a nivel interno, eso es lo que es interesante. O sea, hay instrumentos jurídicos para hacerlo, o podríamos construir instrumentos jurídicos para hacerlo a nivel interno. De la institucionalidad jurídica hondureña. No se investigan la mayoría de los asesinatos a mujeres, menos aún si la víctima es sospechosa de estar cercana a las maras o a los grupos de narcomenudeo que campean en los barrios o a prácticas poco decentes de ganarse la vida, que fíjense que son un montón, casi todas. La sospecha se cierne siempre sobre la asesinada, no sobre sus asesinos, y esta práctica sospechosista es reforzada por los medios de comunicación y por la cultura popular. Durante el gobierno de facto ha habido un aumento de los femicidios como una clara muestra de la violencia contra las mujeres y la impunidad. Los recursos dedicados a proyectos que abordan específicamente temas de género son muy pequeños en comparación al resto de los fondos. Sin embargo, el hecho de que se incluya el enfoque de género en estos documentos, aunque sea en un nivel formal, no abre una puerta para una incidencia en favor de los derechos humanos y la igualdad de la mujer en la cooperación. En toda la región lo que podemos percibir es una misma pelea por la discusión terminológica. Y en toda la región también las mujeres hemos asumido una posición frente a esa discusión terminológica. Los hombres matan por celo, por hastío, por enojo, por placer, por venganza, por castigo, por odio y hasta por principios morales. El común denominador es que los hombres matan porque pueden, porque en nuestras sociedades hay permisividad para matar a las mujeres. El tema, por ejemplo, de volver a reivindicar violencia contra las mujeres y no violencia de género es algo que ya empezamos ciertas organizaciones. Y aquí es donde está el problema operativo, político, pragmático. Necesitamos categorías para entender un fenómeno, sí, pero necesitamos categorías que nos permitan también actuar políticamente frente a determinados problemas. No es la misma forma en la que se previene y se erradica, por ejemplo, los feminicidios de mujeres trans, que como se erradica y se previenen los femicidios de mujeres que son trabajadoras sexuales o los femicidios de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Y en estos, cuando son asesinadas por sus parejas o exparejas, a mí me parece que una diferencia cualitativa es que se trata de los feminicidios que son más evitables por parte del Estado. Y todo se consume.